Así es, y arrancamos con el pie derecho la semana. Nos encontramos con nuestra coach de salud, Claudia García. Muy buenos días. Buenos días. Nos encanta el tema. Vamos a platicar acerca del poder del pensamiento en la salud. Así es. Estábamos ahorita platicando fuera del aire lo importante que es el que no te juntes con gente que luego te va a contaminar o que te va a llenar de problemas y que a la larga te va a perjudicar. O que aprendas a detectar qué te sirve y qué no de las personas, de las conversaciones con las personas. Nosotros podemos elegir entre un pensamiento positivo y uno negativo. Los dos tienen igual impacto en tu cuerpo, pero tú eliges en cuál te vas a enfocar. A partir de ahorita, cuando escuchas esta plática, te vas a dar cuenta si tus estados emocionales, de qué pensamientos se derivan. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó una cliente conmigo un sábado en la mañana, me dice, como desde el miércoles yo me empecé a sentir triste y ahorita me siento súper deprimida. Entonces empecé a preguntarle el miércoles a qué hora y empezamos a enfocarnos, a especificar en qué momento del miércoles ella se empezó a sentir triste. Y dice que fue en el momento en el que empieza a platicar con una persona sobre los problemas de su hija. Entonces empezó a enfocar su pensamiento en los problemas de su hija y a partir de ese momento empezó a entrar en un estado de tristeza, tristeza, tristeza. Y cuando llegó conmigo, pues ya llegó con este estado de depresión. Entonces ella es un ejemplo de cómo un pensamiento te puede llevar a un estado físico, a una sensación emocional o a un dolor o alguna sensación, a un síntoma en tu cuerpo. Bueno, ¿y cómo le hacemos para detectar? Por ejemplo, estamos platicando con alguien y si, bueno, luego lo detectamos, pues, el que empieza a contarnos algún problema. Pero ¿cómo le hacemos para alejarnos o para que no nos afecte? O cambiar de tema, empiézale a cambiar el tema. Empiézalo a preguntarle de otra cosa, cambia el tema o aléjate. En el último de los casos, ya si esa persona no deja de hablar de sus problemas, sí es buena recomendación que te alejes un poquito de ellos. O sea, ¿por qué? Porque van a impactar en tu salud, en tu vida. Porque cuando una persona empieza a hablar de sus problemas, empieza a hablar de todo lo que trae cargando, tú inconscientemente empiezas a pensar en los tuyos. Entonces te empiezas a enfocar en las cosas negativas de tu vida y eso impacta en tu cuerpo y en tu salud. No, claro, y es muy común que luego platicamos seguramente con alguien que nos va a contar algún problema y seguramente sí nos vamos a ir a casa con las cosas que ya traemos en mente y muchas veces repercute. ¿Por qué? Por nuestros hijos, por el esposo, por la misma familia. O sea, los mismos problemas que ya te contaron tú los llevas a casa. Y malísimo, ¿verdad? Y la actitud, tu conducta, tus resultados con las personas que viven en tu casa son muy distintas. Sí, que es malísimo el juntarte a lo mejor con gente que te va a contaminar o que a lo mejor el no saber huir a tiempo, porque muchas veces no sabemos huir a tiempo. Escuchas, a lo mejor das consejos y te lo guardas. Así es. ¿Cómo le haces para...? Fíjate, nosotros tenemos la opción de elegir entre nada más podemos mantener un pensamiento de manera consciente. Tú tienes la opción de elegir si es un pensamiento positivo o uno negativo. Uno que te impulse, que te haga obtener resultados distintos o uno que te mantenga en el estado de salud o en el estado físico en el que estás actualmente. Bueno, ¿y qué sucede cuando no puedes retirarte de la persona que te está contando? ¿Qué haces? ¿Cómo llegas a casa o cómo le haces para ponerte una barrera y que no te afecte y llegar a casa sin que te afecten los problemas ajenos? Lo que tienes que hacer es mucho tu actitud, enfocarla en las cosas positivas que tiene. Es lo que hace un coach. Un coach cuando llega un cliente o una nueva persona con algún problema de salud, siempre llegan hablando de todas las catástrofes de su vida. Entonces le tenemos que empezar a decir, bueno, ¿y eso de qué te sirvió? ¿Eso que te enseñó? Esas son preguntas muy poderosas que te ayudan a enfocarte en qué de eso que aparentemente es malo en tu vida te ha llevado a crecer, a desarrollarte o te ha dado herramientas que te van a ayudar a enfrentar la vida. Pero nos enfocamos solo en lo negativo. Entonces, con preguntas como esas dos que te dije, ¿de qué te sirvió? ¿Qué aprendiste? ¿Qué trajo a tu vida esto? Te ayuda mucho. Por ejemplo, cuando terminas en una relación, ya ves la típica, yo tengo muchas adolescentes o niñas jóvenes que vienen de relaciones tormentosas y que llegan conmigo y que ya la vida se acabó y ya no voy a volver a conocer a alguien igual. Entonces es enfocarlas en esta parte y cómo al paso del tiempo se dan cuenta que llega alguien mejor a su vida, pero en ese momento se enfrascan en lo que han perdido.
Entonces nosotros como coach lo que hacemos es enfocarlos en qué han aprendido de esa relación, para qué los ha preparado, qué les ha enseñado de ellos mismos, y empiezan a reconocer muchas cosas que no veían antes. Es esa parte. Pues esa, tú te dedicas más bien también a eso, a psicologiar a la gente y a decir, bueno, A ¿por preguntar. dónde le llego? Ajá, Ujú. ¿por dónde le llego? Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando te platican sobre algún problema de alguna pérdida de algún familiar? Cuando son pérdidas, también trabajamos esta parte de cuestionarlos, de ayudarles a ver, por ejemplo, si el paciente sufrió mucho, ver cómo está ahorita, ya no está sufriendo. Pero casi siempre lo que trabajamos ahí es las cosas pendientes que quedaron con ese paciente, con esa pariente, hermano, mamá, que quedó pendiente de decirle, de hacer, de platicar, a lo mejor un perdón, y trabajamos esa parte. Porque el cerebro no sabe no distingue realidad de pensamiento. Entonces yo le digo que platique con esa persona, le pida perdón o le exprese lo que le quiera expresar, y eso le calma mucho la emoción a la persona.